Bueno, habíamos dicho que lo que vamos a hacer en este video es determinar la dimensión de algunos espacios vectoriales. Por ejemplo, supongamos que tenemos el espacio vectorial formado por el vector nulo. Bueno, habíamos dicho que la base era vacío era la base de este espacio vectorial, así que la dimensión es 0. ¿Sí? Recuerden que la dimensión era la cantidad de vectores que tienen las bases. ¿Sí? Todas tienen la misma cantidad de elementos y a esa cantidad la llamamos dimensión. Entonces, en este caso, 0. Supongamos que tenemos el espacio vectorial de todos los vectores del plano. Sabemos que si tomamos dos vectores no nulos y no paralelos del plano, forman una base de este espacio vectorial. O el conjunto formado por los vectores E1 y E2 también es una base de E2. Así que la dimensión es 2. Supongamos que tenemos Rn. Habíamos visto que esa base canónica de Rn es un conjunto con n elementos, esa base canónica. Bueno, entonces si tenemos una base de este espacio vectorial con n elementos, la dimensión es n. Supongamos que tenemos el espacio vectorial de las matrices de orden 2 con coeficientes reales. Bueno, también habíamos visto que una base, construimos una base de este espacio vectorial con 4 matrices, así que por lo tanto la dimensión es 4. Y bueno, por último, supongamos que tenemos el espacio vectorial de los números complejos. Y acá vamos a hacer dos observaciones, o vamos a calcular dos dimensiones. Podemos pensar este espacio vectorial como un R espacio vectorial, como estamos acostumbrados a hacerlo, como lo hicimos en toda esta unidad. Y bueno, entonces en ese caso lo que necesitamos es, para los números complejos, un elemento de la base para determinar la parte real y otro elemento, o sea, otro vector en la base para determinar, trabajar con la parte imaginaria. O sea, vamos a necesitar dos vectores. O sea, la dimensión va a ser 2. ¿Sí? Y bueno, y son linealmente independientes. O sea, por ejemplo, puede ser una base de los complejos, como R espacio vectorial, puede estar formada por el 1, el número 1, y el I. Son linealmente independientes y, bueno, generan todos los números complejos. Pero esto como R espacio vectorial, si lo miráramos como C espacio vectorial, entonces como los lambdas ya son números complejos, ¿sí? Números complejos no reales, o sea, complejos, todos los números complejos no reales y también números reales, todos los números complejos. Entonces el 1 ya nos alcanza, por ejemplo, para generar todos los números complejos, porque lo multiplicamos por cualquier número complejo y nos va a dar ese número complejo. Así que en ese caso la dimensión es 1. Esto nosotros habíamos dicho que no íbamos a trabajar, siempre trabajamos con R espacios vectoriales, de hecho todos estos son R espacios vectoriales. Es simplemente una observación. Supongamos otro ejemplo. Tenemos S, el conjunto formado por estos elementos de R4, bueno, que verifican estas dos ecuaciones. Esto en realidad es un subespacio de R4. Y bueno, supongamos que nos piden que hallemos una base y la dimensión de este subespacio S. Entonces, bueno, primero, nosotros, bueno, la definición de los elementos de S son todos los elementos que satisfacen estas dos ecuaciones. Pero para poder dar una base, por ejemplo, necesitamos hallar elementos que pertenecen a S. Entonces, lo que vamos a hacer es hallar la solución general de este sistema de ecuaciones para tener la forma general de los elementos. Entonces, vamos a hacer eso, vamos a resolver este sistema de ecuaciones y para tener la forma, ¿sí?, de los elementos de S. Bueno, entonces vamos a hacer eso, vamos a resolver este sistema de ecuaciones. Es un sistema de dos ecuaciones con 4 incógnitas, x y zt. Pero bueno, esto es muy fácil de resolver. Por ejemplo, podemos despejar de la última, z en función de t o t en función de z, es lo que hicimos acá. Y de acá despejar x en función de y y de z,
o y en función de x y de z. Bueno, acá tenemos x en función, y en función de x y de z. Bueno, entonces nos queda la solución general es utilizando estos datos. X y z son componentes libres. T e I dependen de Z y de X. Entonces los elementos genéricos, la solución general de este sistema, o un elemento genérico de nuestro S, es de esta forma. X más 2Z, Z, y bueno, Z. ¿Sí? T es Z. Acá lo que tenemos es que tenemos dos componentes, X y Z, que son libres. Cuando nos pasa esto, entonces ya podríamos decir que la dimensión es 2. Pero claro, no lo tenemos, la definición no es esa, la dimensión de un espacio vectorial, es la cantidad de elementos que tienen las bases. Y no tenemos ninguna caracterización que nos diga, bueno, depende de cuántas componentes libres tengamos, esa es la dimensión. Pero bueno, en realidad, o sea, por eso para determinar la dimensión vamos a tener que hallar una base y contar cuántos vectores tiene esa base. Pero bueno, en realidad nos van a quedar 2. ¿Por qué? Porque tenemos dos componentes libres. Algo que podemos hacer, como tenemos expresado los elementos de S de esta forma, con X y con Z, entonces separarlos. Por un lado lo que tiene X y por otro lado lo que tiene Z, escribirlo como una suma de vectores. Y a su vez, X y Z, pensarla como como un producto por escalar. O sea, escribirlo de la siguiente manera. Separar X y X, entonces nos quedaría X más X y 0, 0. Y Z, y bueno, Z entonces acá es 0, 2, 2Z, Z, Z. También lo sacamos como un producto por escalar, o sea, como un número que multiplica este vector. Entonces lo que nos quedó es los vectores genéricos de nuestro S expresados de esta forma, como suma de dos vectores, y a su vez cada vector, bueno, multiplicado por estos escalares, en este caso por X el primero y por Z el segundo. Por ejemplo, para obtener podemos ver que si le damos a X el valor 1 y a Z el valor 0, nos queda este vector. Y para tener si le damos a Z el valor 1 y a X el valor 0, lo que nos queda es este vector. ¿Sí? 0, acá 2, 1, 1. Pero bueno, esto, como lo que nos da, o sea, si hacemos esta suma, lo que nos queda son los elementos genéricos de nuestro S, lo que nos está indicando es que el conjunto formado por este primer vector y este segundo vector, o sea, el conjunto formado por esos dos vectores, es un conjunto, o un sistema de generadores del subespacio S. Así que lo que tendríamos es esto. ¿Y por qué un sistema de generadores? Porque si tomamos todas las combinaciones lineales que podemos formar con estos dos vectores, lo que nos queda es, si al primer escalar lo llamamos X y al segundo Z, entonces lo que nos quedan son los elementos genéricos de nuestro S, todos los elementos genéricos de nuestro S. Así que este es un sistema de generadores de S. Si probamos que son linealmente independientes, entonces esto va a ser una base. Y bueno, son linealmente independientes. A ver, acá lo tenemos, son no paralelos. Y si lo quisiéramos hacer, para que ver si son paralelos o no, entonces lo que tendríamos que hacer es ver si este vector lo podemos escribir como un múltiplo de lambda por por ejemplo. Y bueno, si hacemos la cuenta, acá nos queda que, por ejemplo, en el primero 0 es igual a 1 o 1 es igual a 0. Esto es es un absurdo, o sea, no tiene sentido, o sea que es un sistema incompatible, por lo tanto, no son paralelos estos vectores. O sea que el conjunto formado por estos dos vectores son linealmente independientes. Además, es un sistema de generadores, o sea que estos dos vectores forman una base de S. Y bueno, ¿cuántos son? 2. Así que, por lo tanto, la dimensión de S es 2. ¿Qué más? Supongamos que nos pidan lo siguiente, o sea, que probemos que este es un vector de S y que lo extendamos a una base de S. Primero, que es un elemento de S es muy sencillo, simplemente es ver que verifica estas dos condiciones, o si no, que
tomando algún valor especial en X y en Z, lo que nos queda es este vector. Y bueno, acá si el X es 2 y Z menos 1, lo que nos queda es acá 0 y acá menos 1, así que efectivamente este es un elemento de S. Y lo tenemos que extender a una base de S. O sea, tendríamos que a este vector, la dimensión de S es 2, así que a este vector agregarle uno más, uno que no sea paralelo a este, pero que sea un elemento de S, un vector de S, y con eso tendríamos una base. Y bueno, cualquiera, por ejemplo, este es un vector no paralelo al primero, es un vector de S, así que por lo tanto esto va a ser una base de S. Y bueno, ya que lo tenemos escrito. Es un subconjunto de S, el primer vector está en S porque es lo que probamos recién, el segundo está en S porque es lo que habíamos sacado, o sea, con lo que teníamos en A, así que es un subconjunto de S. Además, es linealmente independiente, nuevamente, son no paralelos, acá tenemos un 0 y acá un 1, entonces no vamos a poder expresar este como lambda por este. ¿Y qué más? Bueno, como la dimensión de nuestro espacio S ya vimos que era 2, si tenemos un conjunto linealmente independiente de elementos de S, entonces, o sea, con dos elementos de S, así que esta va a ser una base por una de las observaciones que habíamos visto en el video anterior. Así que bueno, esta es una base de S. Extendimos este vector, el conjunto formado por este vector, a una base de S. Bueno, con esto terminamos esta unidad, este es el último video de esta unidad 6. En la próxima entonces vamos a seguir con la próxima unidad, con la unidad 7, que es de cambio de base.